López Obrador niega cualquier acuerdo oscurito por el tema de Cienfuegos. Seguimos con el tema de Cienfuegos. Otros medios de comunicación o gente que se especializa en estos temas pues han encontrado o han señalado otras cosas, que sí hubo esto, que el otro, que quién sabe qué y que quién sabe cuánto. No quiero entrar al terreno especulero, porque no soy especulero, pero tampoco voy a entrar al terreno de le creo todo a López Obrador. En pocas palabras, no le creo nada, para que seamos claros y honestos. Creo que sí hubo un acuerdo, punto, una negociación, punto. ¿Qué se acordó en ese acuerdo? ¿Qué se negoció en esa negociación? Pues posiblemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el viajecito de este señor Cienfuegos costó mucho más de $1 millón. Vino en un jet privado, sin ninguna razón, porque pudo haber sido regresado en cualquier otro medio, vehículo, a lo mejor no en un vuelo comercial por cuestiones de seguridad, pero sí en otro tipo de servicios que tanto da Estados Unidos como da México. Si lo tomamos en cuenta, sí, así como se trasladó con un avión oficial mexicano a Evo Morales, así como se trasladó en un vuelo oficial mexicano a los restos o a las cenizas de José José, pues bien pudieron haber dado este servicio. Estados Unidos también pudo haber dado este servicio, pero no se dio así, ni en vuelo comercial, ni en vuelo del gobierno mexicano, ni en vuelo del gobierno estadounidense, pero sí que se pagó el equivalente a más de $1.200.000. Tampoco vamos a saber quién lo pagó, a lo mejor fue el propio Cienfuegos, o a lo mejor se armó una vaquita, o a lo mejor fue el propio gobierno, alguno de los gobiernos. El tema es no saber, y el tema es que quizás nunca vamos a saber la realidad. Según López Obrador, él le apuesta y pone las manos al fuego por su gente, lo señala y lo dice. Siempre resalta su honestidad y siempre resalta su rectitud. Pero esto no es de honestidad, esto no es de rectitud, esto es de una acción contundente. Varias veces López Obrador ha insistido de que este tema no va a caer ni en la impunidad ni en acusaciones falsas. Pero aquí estamos hablando de una acusación muy seria y por eso quiero enfocarme más allá en el terreno especulativo, en el terreno de lo que es en verdad este asunto. Es un asunto muy serio porque estamos hablando del militar de más alto rango, estamos hablando de un tema que tiene que ver con grupos organizados y bajo este esquema estaríamos hablando de el personaje pues de más alto nivel y de más alto rango ligado a este tipo de grupos. Es decir, nunca se hizo el juicio, no sabemos si fue cierto, no sabemos si fue falso, no sabemos si había pruebas suficientes o no sabemos si todo se basó en el dicho de algún dicho. No, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero la acusación como tal, formal, ante las autoridades correspondientes, es muy seria. Y sería muy serio que pasaran los días y no tuviéramos de parte del gobierno mexicano alguna respuesta oficial de todo esto. Pase lo que pase, no lo vamos a creer, a menos de que obviamente pues se haga algo formal. La propia jueza que dejó en libertad a este personaje lo señaló, que esperaban que México actuara de una manera pues lógica. El propio Marcelo Ebrard lo insinuó y lo dijo también, diciendo que él, bajo cualquier circunstancia, que México quedaría muy mal, etcétera, etcétera. México ya está manchado desde hace mucho tiempo, no solamente por este caso. Más manchado queda cuando no sabemos exactamente qué fue lo que se ofreció, qué fue lo que se amenazó, qué fue lo que se negoció
o simplemente fue un acuerdo entre las partes donde todo mundo queda contento. Empezando desde luego por Cienfuegos, que a final de cuentas pues se dio una paseadita entre Los Ángeles y Nueva York. El caso es que no hay nada, por lo menos no hay nada del lado mexicano, ni hay nada que insinúe del lado mexicano que sea de interés para esto. Desde luego negarlo todo, pues es prácticamente, pues o le crees al presidente todo lo que dice o hay más cosas. Se han presentado testimonios, se han presentado documentos, pero a final de cuentas casi siempre la fuente de información en las distintas formas señalan al mismo personaje. Fuentes que no pueden revelar su identidad. Por eso, sin caer en el terreno especulativo, sino en el terreno analítico, hay tres cosas que son suficientes para pensar que hubo una negociación. Número uno, estamos hablando del ejército mexicano, la institución mexicana, dicho por el propio López Obrador, de la institución, de las instituciones, el ejército es la de más alto rango y además es la que normalmente tiene altos niveles de confiabilidad de parte de la población cuando se hacen encuestas de este tipo. Así que se queda manchado el Ejército Nacional. Queda manchado el propio gobierno actual porque aunque lo escondan, aunque lo nieguen, aunque se rían, suena a negociación, suena a que no estuvieron de acuerdo. Si estuvo o no involucrado tal o tal personaje, tanto de México como de Estados Unidos, entonces sí es caer en ese asunto. El otro tema tiene que ver con el asunto electoral, o electorero, como lo quieran ver, de parte del tema Estados Unidos. Obviamente pudiera ser una de las razones por las cuales López Obrador se negó a felicitar a Biden porque estaba negociando con el gobierno de Estados Unidos. Hubo negociación, punto. Lo que se haya negociado, ese ya es otro asunto. Estados Unidos no debió ceder esto tan fácilmente, sobre todo porque, a final de cuentas, la orden de aprehensión tenía más de un año y a final de cuentas, pues todo esto tiene un costo de investigación y un costo de traslado y un costo de todo lo que implica un juicio, no solamente en Estados Unidos, sino en México y en cualquier parte del mundo. Así que seguramente quienes investigaron, generaron, provocaron o hicieron, pues tampoco deben de estar nada contentos con estas resoluciones políticas, diplomáticas o como las quieras llamar. El caso es que mientras no haya caso, este hombre, este general, está disfrutando de la libertad, está disfrutando de lo bueno. Y lo peor del caso es que no vamos a tener en realidad la historia real de qué fue lo que pasó. Si efectivamente este personaje, por muy bueno que sea, por de muy lucha, ya hemos platicado su historia de vida, que es una historia de empezar desde cero y llegar hasta lo más alto en el Ejército Nacional, pues sí, todo eso es muy llamativo y todo eso es muy bonito, pero la acusación es muy seria. Por eso, a final de cuentas, seguirán las especulaciones o los documentos o las fuentes que no se pueden revelar. Ni el propio, quizás, encargado de estos asuntos, me refiero a Marcelo Ebrard, y ni el propio presidente van a soltar la sopa muy fácil. ¿Por qué? Porque es una negociación. Y la pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿y por qué no lo hacen igual con otros mexicanos que son detenidos injustamente o detenidos justamente, como lo quieras ver, en los Estados Unidos, pero pues que son a lo mejor un profesionista o un agricultor
o una persona, un obrero, y que pues no van a tener la misma suerte, ni que sean deportados, ni que sean trasladados en un viaje de lujo, y ni que sean perdonados. Hasta el momento es simple y sencillamente para el gobierno mexicano un triunfo diplomático. Para el gobierno de Estados Unidos no da nada gratis, punto, así de sencillo. Y para los demás, pues nos quedaremos siempre con la duda. Sí hubo una negociación, sí tuvo que ver el proceso electoral que está viviendo Estados Unidos, y sí hay ahí algo que se tiene que aclarar tarde o temprano. Pero ese tarde o temprano no va a llegar pronto.